Muy buenas a todos, espectadores de La Derecha Diario y de EDA TV. Estamos con Jorge O'Reilly, que es un empresario, valiente, que dan la batalla cultural, que van a la batalla contra la cultura woke, contra la cultura globalista, contra esa Agenda 2030 que tiene arruinado a nuestros agricultores y nuestros ganaderos. Y esos empresarios que, como digo, en estos momentos de señalamiento por parte de la izquierda, de criminalización de esas personas que quieren invertir, que quieren dar el debate a las ideas, que quieren bancar, ¿no?, a gobiernos como el de Javier Milei, pues dan un paso al frente, ¿no?, y quitan ese miedo que algunos empresarios, veamos Venezuela, veamos Cuba, pues tuvieron en su momento, que dijeron, bueno, Venezuela y Cuba no va a haber dictadura, pues fíjense lo que ha pasado, y ahora pontifican desde mansiones, desde Coral Gable. Su ejemplo no es el mismo, el de la batalla cultural a pie del terreno, crea riqueza, crea empleo, crea emprendimiento, y ahora también está en la batalla de las ideas. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Un placer estar contigo. Bueno, cuéntanos, si te tuviese que hacer una pregunta, ¿quién es Jorge O'Reilly cuando te miras al espejo? Depende de quién le preguntes, pero si el preguntado soy yo, bueno, soy alguien que quiere mejorar, quiere progresar, quiere ser feliz y quiere lo mismo para su familia y los que tiene cerca, su prójimo. Ha sido noticia, los cucas se han puesto muy cabreados contigo porque te invitó mi amigo Agustín Laje a la Fundación Faro, te vieron ahí en la mesa de personalidades y no entendieron muy bien qué hacías ahí. Bueno, yo celebro que haya muchos jóvenes ahora que hayan empezado a dar la batalla cultural, es la misma que yo vengo dando hace muchos años, así que, y de Agustín soy amigo hace bastante tiempo, leo todos sus libros y nos ayudamos en lo que podemos. Por eso cuando me invitó me puse muy contento y asistí. ¿Por qué es importante la batalla cultural? Porque la cultura es lo que nos hace ser lo que somos y nuestra identidad como nación se ha visto en peligro y está en peligro y muy castigada por una Agenda 2030, como decías tú, que es una agenda que no se sabe bien quién la diseñó, o se sabe que son muy poquitos, que nosotros ni elegimos ni votamos, pero que pretenden decirnos cómo pensar y cómo vivir. ¿Ves muy instalada la Agenda 2030 en Argentina? Absolutamente, hace 20 años que permea todos los estamentos de nuestra sociedad. ¿Cómo luchas contra la Agenda 2030? ¿Cómo se puede luchar contra un enemigo que no tiene ojos y caras, que tiene muchos recursos económicos y que lleva 20 años un proyecto ideológico, un proyecto de mediático, un proyecto de streaming, de youtubers, de gente de la sociedad civil, de asociaciones, ¿no? ¿Cómo pelear? Es una lucha como David contra Goliat, podemos decir. Sí, es así. Gracias a Dios, hoy, después del advenimiento del nuevo gobierno de Javier Milei, la verdad que hemos perdido la vergüenza de decir lo que pensamos, porque antes no podíamos ni decir lo que pensábamos. De hecho, si uno habla de familia y dice que la familia, como digo yo, es una cosa obvia, que es de un hombre y una mujer que se juntan y comparten un proyecto en común para educar a sus hijos, bueno, eso hoy supuestamente es un discurso de odio, es discriminatorio. Bueno, y es una cosa absurda. Las cosas tienen su naturaleza y debemos respetar esa naturaleza y es lo que tenemos que hacer a partir de ahora que hemos tomado conciencia muchos de que la cultura hace a nuestra esencia y nuestra identidad como país y que debemos gobernarnos solos y no por los mandatos de un montón de organizaciones internacionales que nadie sabe bien qué es lo que quieren. O peor, saben que lo que quieren es destruir nuestro tejido social para después disponer de nosotros como se les dé la gana. Anda la izquierda radical muy nerviosa por el acto de las fuerzas del cielo, ¿no? El Gordodán y compañía. ¿Qué te pareció, no? Que dijo irónicamente lo del brazo armado con un teléfono móvil, que de repente hayan perdido la batalla de las redes sociales y que se hayan dedicado a criminalizar a un chico de 20 y pico años. Sí, me parece que son unos hipócritas, que si hay alguien, si hay un sector que ha hecho una bandera de la violencia, ha sido la izquierda históricamente, y que siempre, a pesar de eso, pretenden, y muchas veces lo han logrado, tal vez por nuestra pasividad en combatirlos, han logrado pasar como los defensores de las causas buenas, cuando son muchas de esas causas que son solo un título bonito, pero que detrás traen una cultura de muerte y decadencia. ¿Quién es Javier Milei para usted y qué le inspira? Para mí Javier Milei es una oportunidad que no tenemos que desaprovechar, de una persona que no pertenecía a la clase política y que ha decidido anteponer el destino del país a sus intereses personales. Así que creo que es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Si él le ofreciese la posibilidad de dar el salto a la política, dejaría sus negocios privados.
Yo creo que la cosa pública, la res pública es una obligación de todos y tal vez la desatención de esa convicción es la que nos ha llevado al presente de postración en el que estamos. Es decir, si las personas que son capaces y honestas y que tienen una vocación por el bien común abandonan el manejo de la cosa pública, bueno, nos tenemos que resignar a lo que han sido estos últimos 50, 60 años de decadencia de nuestro país. Creo que todos tenemos la obligación de poner el hombro y son muchos los ejemplos de gente que está en el gabinete con Javier que podemos señalar como digamos, una esperanza porque han dado todo, están dando todo de sí y están resignando mucho en lo personal y perdiendo mucho en lo personal, pero anteponiendo el bien común al bien personal. Como empresario inviertes en generación de empleo, has vivido el kirchnerismo, has vivido el peronismo, has vivido, ¿no?, lo que es el estancamiento económico, la corrupción, las coimas, las mordidas. Es decir, ¿qué te supone esta nueva etapa de Javier Milei si ves al mercado económico diferente, si se abre una ventana de oportunidad, de optimismo y si tú ya lo notas a nivel económico en tus empresas? Absolutamente. Yo creo que, primero, la inflación ha sido una peste para toda la sociedad y para las empresas, obviamente que también. Creo que lo que nos trae esta nueva etapa es cierta sensatez que habíamos perdido respecto de cuál tiene que ser el papel del Estado en la vida de los ciudadanos. Y el Estado tiene que ser lo mínimo indispensable. Es decir, el principio de subsidiariedad es aquel que dispone que el Estado tiene que dejarle a los individuos y a las entidades intermedias hacer lo que ellos puedan hacer sin intervención del Estado. Entonces, ese rumbo se ha perdido y hoy el Estado está por encima de los individuos. Lo que necesitamos es que dejen crear a los individuos y a las entidades intermedias y que el Estado haga lo que no pueden hacer los demás. Cuéntame lo del concepto de la soberanía nacional, si está en riesgo con tanta agenda globalista. Bueno, yo creo que es evidente que hay una serie de cuestiones que ahora se han naturalizado que lo único que pretenden es dividirnos. Lo dijo Javier el otro día, lo dijo Agustín Laje el otro día con mucha más precisión y conocimiento del que puedo darles yo, pero es evidente aún para la gente de a pie que hay un montón de cuestiones que antes eran completamente ajenas que nos pretenden dividir, el hombre contra la mujer, los ricos contra los pobres, que era el clásico de Marx, pero que ahora es todos contra todos. Cualquier excusa para dividirnos son cuestiones que eran completamente ajenas. El tema racial nunca fue un problema en la República Argentina, el problema racial, nunca tuvimos ese problema y ahora están queriendo forzar una división que nunca existió. Somos todos argentinos. Esta Agenda 2030 y esta pretensión de dividirnos, creo que llegó un momento en que la sociedad entera dijo hasta acá llegamos. Y por eso Javier Milei. Para atacarle, la izquierda intenta buscar en su pasado de que se ha relacionado con Massa, que ha ostentado, por ejemplo, cargos de gobierno, ¿no? Usted como empresario entiendo que ha tenido que tener relaciones institucionales con todo tipo de cargos políticos. ¿Qué opina que utilicen su pasado con Massa para tratarle de atacar? Sí, yo no, de lo contrario, yo me honro de lo que hice en aquel momento, porque una persona con la cual tenía poca relación, pero que conocía acotadamente, porque él era intendente del municipio donde yo trabajaba, me pidió ayuda para resolver a nivel nacional un tema que para mí fue siempre importante, como fue la relación de la sociedad con las empresas y la sociedad con la iglesia. Había una pelea ridícula entre el gobierno y la iglesia que me pidieron que tratara de resolver y creo que lo hicimos con bastante éxito. Así que, por supuesto, hay cosas en las que no coincidí en aquel entonces y el paso del tiempo y la evolución de Massa me hizo que las coincidencias fueran aún menores. Así que si yo estaba dispuesto a dar una mano y estuve dispuesto a dar una mano en aquel entonces con gente con la que compartía poco, bueno, cuánto más dispuesto debo estar ahora que comparto muchísimas más cosas con ellos. Milei está descabezando los sindicatos, todo el poderío del movimiento sindical. Usted como empresario entiendo que a lo mejor también ha sido víctima. Moyano acaba de anunciar que deja el liderazgo de la CGT, algo que se consideraba impensable. ¿Qué habría que hacer usted como empresario con los sindicatos aquí en Argentina? Yo creo que lo que hay que hacer es volver las cosas a un sentido común. Es decir, a mí no me parece mal que existan los sindicatos. Es decir, en la medida que cumplan el papel de asistir a los trabajadores. Últimamente se desmadró tanto el rol del Estado que digamos que avasalla a los individuos y me parece que pasa una cosa parecida en el resto de las instituciones. Está muy bien que existan los sindicatos en la medida que ayuden a los trabajadores, pero en la medida que esa ayuda o esa ayuda pretendida sea falsa y que en realidad sean negocios para los mismos
representante de los trabajadores que se representan a sí mismos y no a los trabajadores, bueno, ese es un problema. Y eso me parece que es una cosa que también tenemos que resolver. Lo que ha pasado en Estados Unidos es una oportunidad, ahora con la victoria de Donald Trump, que iba frontalmente contra la cultura woke, contra el Black Lives Matter, contra la Agenda 2030, le llena de optimismo, de tranquilidad, ahora que se forme ese eje, ¿no?, entre Estados Unidos y Argentina, porque viendo lo que está pasando en México, cómo están tomando las instituciones, ¿no?, cómo están dando alas a los movimientos indigenistas en países como Ecuador. ¿Cómo vivió usted la batalla de Estados Unidos? No, yo lo viví con un enorme alivio, el hecho de que haya una persona como Trump, que por supuesto hay un montón de cuestiones con las que podemos no coincidir, pero uno tiene que estar mirando más allá de las formas y de cuán simpáticos nos caen los distintos personajes que estamos analizando y ver qué fue lo que hicieron y qué es lo que esperamos que hagan. Entonces, esta postura de Trump, en la que coincide con el presidente nuestro respecto de la vocación de autonomía de los estados y soberanía de los estados, frente a una pretensión global de una suerte de gobierno mundialista, bueno, me parece que es súper auspicioso. Y el hecho de que haya una buena relación personal entre el presidente nuestro y el presidente electo Trump, bueno, es de esperar que se traduzca en beneficio para un montón de las reformas que es imperioso hacer en nuestro país y que Javier necesita todo el apoyo que podamos conseguir. El tener el apoyo de Estados Unidos es un alivio enorme. Una de las cosas que más me dicen mis colegas argentinos es no te fíes mucho, que el argentino siempre vuelve a cagarla y que volverá al kirchnerismo, volverá a la izquierda. ¿Usted cree que ahora nos toca un periodo de prosperidad, un periodo de estabilidad económica, de estabilidad política, o no? ¿O que hay un riesgo que en las próximas legislativas de repente la gente piense que lo está pasando mal a corto plazo, no entienda los movimientos económicos que son de largo plazo y son de importante calado? ¿Tú crees que hay posibilidades de que vuelva a dominar la izquierda, la política argentina? A ver, posibilidades siempre existen. Yo creo que una enorme porción de la sociedad está esperanzada con este cambio y está dispuesta a hacer los sacrificios que hagan falta. Ya lo han hecho, lo hicieron todo este año y ya ahora están viendo el resultado de ese esfuerzo. Están viendo en estabilidad, están viendo en la erradicación de la inflación. Ya hay cierta tranquilidad a la hora de establecer precios. Es decir, uno como empresario, muchas veces en este país depende más de las cosas que decide el gobierno que de la eficiencia como propio empresario. Hoy eso se terminó. Entonces tenemos que empezar a hacer bien nuestro trabajo, a recuperar la cultura del trabajo y no esperar que el Estado nos dé todo porque sí, porque eso significa que cada vez eran menos los que trabajaban para pagar un montón de gente que no quería trabajar. En la Carta de San Pablo dicen: el que no quiera trabajar, que no coma, dice San Pablo. No dice que el que no pueda trabajar. Entonces, el que no pueda trabajar, ahí sí el Estado tiene un rol que asistirlo. Ahora, eso es una cosa distinta de que todo me es debido, trabajar no hace falta, estudiar no hace falta, ser virtuoso pasó de moda. Con eso creo que la sociedad ya llegó a la conclusión de que es inviable. Así que creo que hay una enorme proporción, entiendo que hay una minoría que todavía se siga resistiendo, la minoría de los privilegios. Bueno, la mayoría está dispuesta a acompañar a Javier Milei en este cambio que está haciendo. Usted sonó como embajador ante la Santa Sede. ¿Qué opina del Papa actual? Porque a veces se mete en política y sale escaldado y no gusta mucho a los seguidores de Milei. Bueno, no tiene por qué haber un conflicto con la Iglesia ni con el Papa. La Iglesia tiene una misión que no es temporal. La Iglesia tiene una misión de llevar almas al cielo. Entonces, eso es lo que debiera ser la mirada primordial de la Iglesia. No estoy hablando del Papa, pero cuando cualquier cura u obispo se inmiscuye en temas que son personales, son políticos, bueno, está equivocando el rumbo. Lo mismo que cuando los políticos pretenden en meterse en temas de iglesia o en temas espirituales. Lo que tiene que hacer el Estado y la Iglesia es lo que también dijo en su momento nuestro Señor Jesucristo: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No debiera ser de otra manera. Usted tiene pasado irlandés, le duele Europa. Acabo de estar en Londres y aquello parece un emirato árabe o una capital de Pakistán. Hay una invasión migratoria sin precedentes, barrios donde no se ve la cultura europea por ningún lado, son culturas islámicas, no se quieren integrar. ¿Cómo lo ve? Porque yo cuando estoy en Argentina no veo que tenga ese problema, afortunadamente. O sea, las familias argentinas respetan tradiciones, respetan la bandera, los símbolos, la religión. En cambio, estamos viendo cómo
se está islamizando la sociedad europea, y eso ha provocado también que líderes europeos como Meloni, Wilders en Holanda, o Santiago Abascal o Ayuso en Madrid estén tratando de ganar posiciones. Sí, yo miro Europa con preocupación, por supuesto, pero la miro como una advertencia para nosotros mismos. Es decir, nosotros solemos traer estos problemas 10 o 15 años después que Europa. Entonces me parece que estamos a tiempo de frenar la inmigración. La política de inmigración masiva y sin condiciones es absurda, es suicida, y ya lo estamos viendo en Europa. Nosotros hemos sido un ejemplo, lo mismo que Estados Unidos, de recibir a todos los que quieran habitar el suelo argentino, pero con ciertas condiciones, es decir, no para que sigan aislados viviendo como vivían del lugar que vinieron, sino para que se integren, se asimilen y compartan nuestra identidad. Nosotros tenemos derecho de seguir siendo lo que somos y de proponerle a quienes quieran venir que se integren. Si no se quieren integrar, pues entonces no son bienvenidos. Es lo que debiera haber sido la política en Europa. ¿Qué le diría a esos empresarios que les hablas de batalla cultural, de apoyar a medios como La Derecha Diario y te miran con cara extraña y prefieren financiar medios comunistas, por ejemplo, medios que van contra los empresarios, contra los capitalistas? Es decir, el típico empresario que ve la barrera de la política desde la distancia como que no va con ellos y que no se involucra, que no se implica, que a lo mejor te da una palmadita a la espalda o que te dice, Jorge, ¿por qué te mezclas en política? ¿Por qué vas a lo de la Fundación Faro? Seguro te habrá pasado con colegas empresarios, ¿no? Que te dicen, no te politicen, ¿no? Sí, yo creo que la cosa pública, como te decía, es una obligación, y el abandono que hemos hecho durante muchos años de esa obligación es la que nos llevó a esta situación trágica en la que nos encontramos. Les diría que no sean cortoplacistas, que el lucro es ciertamente una obligación de todo empresario, el afán de lucro, pero esto tiene que ser de la mano de una sociedad en la que todos puedan progresar. La cultura woke, la Agenda 2030 y todas estas recetas absurdas que nos han venido vendiendo durante los últimos años atentan primero contra nuestra identidad cultural y nuestra identidad como país, pero además atentan contra nuestro negocio. Entonces, lo que hay que hacer, aunque más no sea por una cuestión de supervivencia del negocio de cada uno, quienes no tengan una mirada un poco más trascendente sobre lo que hacen, tendrían que ser lo suficientemente inteligentes como para ver que en el mediano plazo la destrucción de nuestras familias que ha supuesto esta cultura woke es la destrucción de nuestras empresas también. Pues muchísimas gracias, Jorge O'Reilly, empresario y fiel defensor de la batalla cultural. Gracias a ustedes.